Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. ¿Te gustaría conocer la vida de el Padre Pío? ¿Cómo fue su proceso y su llamado a la vida sacerdotal desde su tierna edad? ¿Cómo sintió la presencia y tuvo estos momentos de éxtasis cuando era un niño? ¿Cómo sintió ese llamado a la vida sacerdotal y cómo luchó para llegar hasta tener su orden de sacerdote? Vamos a estar hablando de su vida desde su niñez hasta el momento en que lo canonizaron, pero su vida es muy interesante. ¿Quieres saber cómo fue? Te invito a que te quedes con nosotros y nos acompañes. No te vayas para descubrir juntos y hablar de este gran santo, San Pío, aquí en este tu programa. Ya regresamos. Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos y hermanas. Es siempre una gran alegría contar con su presencia aquí en este su programa. Gracias por seguirnos en sus programas. Hoy que estamos hablando sobre la vida de aquellos que nos pueden dar un gran ejemplo cómo ser santos. Hoy vamos a estarles hablando de uno de los santos también muy favoritos míos, San Pío. Pero para este programa no me encuentro solo una vez más. Tengo la gran compañía de unos grandes sacerdotes, amigos que me van a acompañar y les quiero dar la bienvenida a cada uno de ellos. Padre Daniel, bienvenido de nuevo a tu programa. Muchas gracias, Padre Rodolfo, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Padre Luis, bienvenido a este programa. Gracias, Padre, nuevamente, también por permitirnos acompañarte en estos programas donde hablamos, ¿verdad?, de estos grandes hombres y mujeres que nos enseñan tanto de cómo poder llegar a la santidad, que se puede llegar a la santidad. Padre Luis, una vez me dijiste una anécdota de una catequista con un niño que fueron al templo. ¿Nos la puedes compartir para compartirla con la gente? Me gusta mucho porque se me hace una catequesis muy sencilla, ¿no? Dicen que la catequista llevó a los niños a la iglesia para enseñarles, ¿verdad?, los santos, y en esta iglesia donde había unos vitrales muy hermosos, cada vitral, cada ventana era un santo distinto. Entonces pues ella empezó a decirle, aquí está San José, aquí está San Francisco, aquí está la Virgen María, aquí está otro santo, y ya les habló un poquito de la vida de los santos. Y entonces uno de los niños, pues cuando regresó a su casa, le preguntó a su mamá, ¿verdad? Pero le dijo muy emocionada a su mamá, hoy pues la catequista nos llevó al templo y vimos los santos y todo. Y la mamá le preguntó, muy bien, ¿y quiénes son los santos? Y el niño le dijo, los santos son los que dejan pasar la luz. Los que dejan pasar la luz por los vitrales, ¿verdad? Y alumbran la iglesia que está oscura. Qué hermoso, ¿verdad? Aquellos que dejan pasar la luz. Pues hoy, el día de hoy, vamos a hablar de un santo que de verdad dejó pasar la luz al mundo entero casi. Es un santo que de verdad es de gran admiración y es el Padre Pío. Padre Daniel, ¿cómo fue la familia del Padre Pío? Sí, la familia de Padre Pío fue una familia grande. Sus padres desde muy niños los educaron en la fe. Y bueno, en cierto tiempo el papá del Padre Pío tuvo que salir de donde vivían para poder darles un mejor futuro. Y se vino precisamente aquí a Estados Unidos a trabajar. Entonces, bueno, digamos que la mamá fue la que más influyó en su educación. Él nació en Pietrelcina, ¿no? Que es ahí cerca en el sur de Italia.
y fue bautizado con el nombre de Francisco, en italiano Francesco, ¿verdad? Un nombre muy, muy particular en la cultura italiana y sobre todo de manera religiosa, ¿no? Y él nació el 25 de mayo de 1887. Muy bien. Y dicen que, bueno, que como la familia era muy católica, que muy rápido lo bautizaron. ¿Cuándo lo De bautizaron? un día al día siguiente. Al siguiente de que día, nació. ¿verdad? Sí. Pobrecito, naciste al mundo y vamos a que nazcas al mundo de la... Qué hermoso, ¿no? Cuando al siguiente día los bautizan y qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar, Padre Daniel, ahora usted, sobre la niñez? ¿Cómo sería la niñez de Francesco? Pues yo creo que una niñez muy tocada por Dios. Fíjate que desde muy pequeño, yo creo que desde los 5 años, 6 años, comenzó a tener experiencias místicas. Es decir, tenía visiones, su oración era muy intensa, inclusive tenía el deseo de consagrarse a Dios desde muy pequeño. Eso porque ya a esa edad Dios ya lo estaba preparando para la misión que le iba a dar. Padre Luis, ¿cómo sería una visión mística? Así para entenderlo un poquito más, porque si me dicen una visión mística, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué se revela? ¿Qué se imagina? ¿Qué le habla? ¿Qué le dice Dios? Bueno, es tan intensa la oración de una persona, ¿no? De los místicos que conocemos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, tantos santos que tuvieron estas experiencias místicas, que se refiere a esa oración tan intensa que llegan a tener experiencias sobrenaturales, en algún sentido, ¿verdad? Visiones, o tienen incluso algunos sensaciones que no los puedes describir de ninguna manera aquí físicamente. Dice, cuando se les ha preguntado, ¿no? Bueno, cuando los santos han dicho cómo han sido esas experiencias, dicen, no te lo puedo explicar. Porque cualquier cosa como que yo te diga no es posible, porque es algo divino, ¿verdad? Son regalos de Dios que son difíciles de explicar de una manera aquí humana, ¿verdad? Entonces, Padre Daniel, podemos decir que desde los 5 años Francesco ya tenía esa intensidad de oración. Sí, tenía, digamos que, por una parte él, ¿no? Él que hacía oración, y por otra parte también Dios, que le respondía precisamente como lo ha explicado el Padre Luis Fernando, de manera sobrenatural. O sea, Dios le respondía a él y le concedía la gracia, porque quiere decir que es una gracia, no es un don. Dios le concedía tener estas visiones, tener esas experiencias místicas. Pues vemos que su niñez se la pasaba él solamente de su casa a la escuela y a la iglesia, y vivía una vida muy tranquila en la aldea donde vivía, y muy en paz y muy tranquilo. Entonces yo creo desde entonces, de su niñez, ha vivido lo que ya podemos decir con esa gracia de Dios. ¿Cuándo hizo la primera comunión? La primera comunión la hizo a los 12 años. 12 años. Sí, sí. Y luego, después de la primera comunión, comenzó, digamos, su vida, su vocación comenzó a gestarse, ¿no? De hecho, él de niño veía a uno de los frailes capuchinos, ¿verdad?, que pertenecen a la familia franciscana. Lo veía con barba y decía, yo quiero ser de grande, quiero ser fraile con barba. Era la manera de describir ese deseo, ¿no? Como vemos que un niño desde pequeño tiene inquietud cuando es llamado. Pero vamos a continuar hablando de Padre Pío cuando regresemos después de una pausa. No se vayan y ya regresamos. A veces uno de niño tiene curiosidad, y Dios se puede valer de cualquier persona, y no cualquiera, pero se puede valer de alguna persona para mandarnos un mensaje o para atraernos hacia Él. Me gustó mucho, Padre Daniel, como dijiste que Francesco en aquel entonces veía a un monje con barba, y él quería ser un monje con barba también, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Cómo Dios, ¿verdad?, puso este monje para inspirar a Francesco a que fuese monje. Pero vamos a hablar ahora ya de su entrada al convento, de su llamado hacia la vida religiosa, porque él entró en una vida religiosa, que son los capuchinos. ¿Cuándo entró al convento, Padre Daniel? Sí, el 6 de enero de 1903, Francesco toma el hábito, entra al convento y
el 22 de enero recibe por primera vez el hábito franciscano de los capuchinos y toma el famoso nombre que lo acompañará toda su vida de Pío. Hermano Pío. Hermano Pío, Hermano así es. Pío. Así Qué es. bonito, ¿verdad? Y me imagino que él estaba súper contentísimo de haber entrado. Imagínate cuando le pusieron el hábito y ya voy a hacer uno de barba. Sí. ¿No? Qué bonito, Se qué le cumplió emoción. el sueño. Está cumpliendo su sueño. Pero continúa, ¿verdad? Como ellos tienen aspirantado, noviciado, y me imagino que estaba feliz y contento. Y bueno, pronto hizo sus votos solemnes o profesó ya los últimos grados de su profesión como monje, ¿no? Pero vamos a hablar, Padre Luis, de su diaconado. Vamos a irnos rápidamente. Cuando fue diácono, ¿cuándo lo ordenarían diácono al Padre Pío ya? Dice, el 18 de junio de 1907, o sea, después de 4 años de haber entrado al convento, ya empieza a recibir estas primeras órdenes, que en aquel tiempo se conocían como primeras órdenes, el diaconado, y inmediatamente también, ¿verdad? Dice ya el 10 de agosto fue ordenado sacerdote, ¿verdad? Entonces eran procesos no como ahora, que te esperas 1 año o 2 años en el proceso del diaconado. Él fue todo. Además también yo pienso, ¿verdad?, que al ver la madurez espiritual que ya tenía Francesco, ¿verdad?, ahora ya hermano Pío, yo creo que eso ayudó mucho a que todo el proceso fuera más rápido también para él, ¿no? Sí, y que también recordar que él recibió un permiso especial para ordenarse sacerdote. ¿Por qué, Padre? Porque un tenía permiso 23 especial? años. Y no puede ser ordenado a los No, 23. en ¿Cuál ese es el año mínimo para ser ordenado sacerdote? Sí, deben ser los 25 años, ¿no? Ujú. Pero a ver, la vida del Padre Pío, siempre desde pequeño en sus estudios como monje, como religioso, tenía muchos problemas de salud. Sí, digamos que desde ya muy temprana edad comenzó con problemas en su aparato respiratorio, ¿no? Tenía complicaciones para respirar, tenía dolores muy fuertes, e inclusive cuando el tiempo en que se va a prestar su servicio militar, esos 3 años que estuvo fuera del convento, pues no pudo, nunca fue apto para otros servicios dentro del servicio, ¿no? Yo lo que admiro en este punto de su formación, que él ni la enfermedad ni nada lo detuvo para seguir a Cristo. Me imagino que era un reto para él, porque yo he leído que de donde estaba lo tenían que traer a un lugar donde podía respirar aire puro para que él no se enfermase. Entonces, de donde estaba estudiando lo traían a su tierra natal o lo traían a su lugar para que él se pusiese más saludable. Y lo que yo admiro de él, padres, es que eso no le detuvo. Él continuó adelante, no lo vio como unos obstáculos, no lo vio como algo que le impedía, sino todo lo contrario, él quería continuar adelante, esa fuerza, esa lucha de llegar a donde él quería. Para mí eso es muy admirable. ¿Cómo ves su vida de salud? Sí, pues además de que se esforzó por no renunciar a su vocación, ¿no?, como religioso y como sacerdote, pues fue también al mismo tiempo un ofrecimiento, porque recordemos que inmediatamente después de su ordenación, en la cual él en la estampilla que hizo para ese día puso como unas palabras diciendo: Señor, me ofrezco a ti como víctima, no sacerdote, que soy víctima, y inmediatamente Dios le concede la gracia de los estigmas, ¿no? Es decir, de llevar las heridas de Cristo. Muy bien. ¿Cuándo le aparecen los estigmas ya como sacerdote, padre? Describimos qué es un estigma y por qué él las tendría. Sí, dice que alrededor en septiembre de 1911 es cuando le empezaron a aparecer de manera gradual. Los estigmas son heridas, ¿verdad?, que salen, ¿verdad?, algunos santos en las manos y en los pies, ¿verdad?, y también algunos incluso también, ¿verdad?, en los signos de la corona, que son los lugares donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, experimentó también las heridas en la crucifixión. Entonces a eso se le llama, ¿verdad? No todos las reciben todas, pero sí, por ejemplo, San Pío sí tenía las de las manos y las de los pies visibles, y que fueron, dice, creciendo, y que muy particular era que esos estigmas
no, aunque era carne herida o incluso pues ya, como decimos, podrida por la herida, dice, tenían un olor a rosas, tenían un olor particular, ¿verdad? Que a pesar, ¿verdad? Que era una herida que era difícil no sanaba más bien, ¿verdad? Estaba ahí, y estos eran también pues, los signos de la pasión, ¿verdad? Era, pues, imagino, ese deseo que tenía San Pío de unir sus sufrimientos a la misma pasión de Cristo, y por eso se le conceden, ¿verdad? estos estigmas. Pues yo he tenido la gran bendición de estar en ese lugar de San Giovanni, donde pasó toda su vida como sacerdote, y nos decía el guía que nos estaba dando el tour por allí donde él nació, donde él vivió, y decía que el Padre Pío decía, Señor, yo quiero compartir tu sufrimiento, pero no quiero que la gente se dé cuenta. Yo quiero sufrir en silencio, cuando le empezaron a salir los estigmas. Qué bonito, ¿no? Qué humildad de este santo que quería sufrir y sentir los dolores de Cristo. Tú lo acabas de mencionar, Padre, y cómo él no quería que la gente se diese cuenta. Lo vimos cuando, ¿verdad?, en fotografías, cuando él está celebrando la Santa Misa, que trae vendas a su alrededor. Mas, sin embargo, la sangre está traspasando las vendas que trae. ¿Tú cómo te imaginas este sacrificio o esta entrega del Padre Pío por medio de los estigmas? Sí, bueno, yo me lo imagino también como un momento de intimidad con Dios, ¿no? Dios que te está dando en tu propia carne lo que Él sufrió. De hecho, Él recibió otra gracia porque primero empezó, como dijo el Padre Luis, empezó el dolor físico, pero después vino también el dolor espiritual. Dios le concede otra gracia, que es la gracia de la transverberación, que es Dios, el Señor Jesús, que te comparte el dolor de su corazón a tu corazón. Yo creo que la mejor imagen que puede expresar esta gracia es el famoso éxtasis de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini, que se encuentra en Roma, donde se ve un ángel que está enviando una flecha directo al corazón de Santa Teresa. Esta gracia también la tuvo el Padre Pío, la gracia de experimentar el dolor. Algunos santos la pueden recibir y otros no, ¿verdad? Exacto. Esta gracia que estás hablando, Padre. ¿Santa Teresa estabas hablando de? Santa Teresa de Ávila, también San Felipe Neri, el Santo Cura de Ars, fueron sacerdotes, santos que recibieron la gracia de la transverberación. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Pero las estigmas han sido muy pocos que las han recibido. Qué bonito, qué gracia para este gran santo, cómo se une a la pasión de Cristo, cómo se une al dolor de Cristo. Pero vamos a continuar hablando sobre su vida sacerdotal, padres, cuando regresemos después de una pausa. Y ustedes no se nos vayan y ya vamos a regresar para hablar más de lo que tuvo que pasar el Padre Pío. El Padre Pío llega a vivir a esta aldea que se llama Giovanni Rotondo para entregarse totalmente al servicio de aquellas almas, empezando por ahí a evangelizar y a cambiar corazones. Estábamos hablando, Padre, sobre las estigmas del Padre Pío, que le llevó a tener problemas, incluso con la Santa Sede. ¿Podemos hablar de esos problemas que tuvo con la Santa Sede? Sí, claro. Yo creo que en ese tiempo que no se contaban con tantos medios como ahora, ¿no?, de la ciencia médica, era difícil como discernir tan rápido si era una gracia de Dios o no, porque hay que recordar también que a veces el enemigo nos puede confundir, ¿verdad? Entonces, la Santa Sede, lo que hoy es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se encargó de investigar si el Padre Pío auténticamente había recibido los estigmas, ¿no? Entonces, durante ese tiempo se le prohibió estar ejerciendo el ministerio de forma pública. Es decir, él seguía siendo sacerdote, él nunca dejó de ser sacerdote, pero vivía su ministerio de forma privada, ¿verdad? Celebraba la misa de forma privada, rezaba de forma privada. ¿Por cuántos años, Padre, vivió así? Alrededor de 6 años que estuvo así. Pero de acuerdo a lo que yo leí, a lo que he escuchado, no solamente la Santa Sede le dijo no puedes oficiar, sino que también hubo periódicos lo cual lo calumniaron.
Sí, claro, porque te digo, en ese tiempo, bueno, que una persona tuviera esta gracia era hasta escandaloso, ¿no? Y bueno, claro, no hubo quien quizá pudo haber afirmado que era mentira o que él mismo se los hizo, ¿no? Sí, lo criticaban de acuerdo a lo que estudié. Incluso le dijeron que tenía un momento de locura. Pero muy pronto, después de los 6 años, no tan pronto para él, me imagino, pero la Santa Sede le dijo, bueno, ya puedes de nuevo volver a celebrar en público. Y bueno, la capilla, dicen, donde él vivía, allá en San Giovanni Rotondo, que era muy pequeña. Ahí la gente lo aclamaba, la gente lo seguía, la gente venía a confesarse, a oír sus sermones, a oír su Santa Misa, y era mucha la gente la que estaba viniendo, al punto que sabemos que tuvo que oficiar afuera de la capilla, porque no cabía la gente en la capilla de ahí del convento. ¿Te imaginas, verdad, para la Santa Sede, para los periódicos, todo lo que estaba haciendo el Padre Pío, y ellos todavía en cierta forma medios no creyendo lo que estaba pasando con él? ¿Y cómo crees que él se sentía de regreso a su ministerio, Padre? Pues yo creo que fue un despertar y una fuerza ministerial muy grande, porque pasaba 16 horas confesando, imagínate. Eso que va, sí. Casi como el cura de Ars. Casi como el cura de Ars, claro. Que pasaban tanto tiempo escuchando, oyendo confesiones. Padre, hay algo muy bonito, que él también no solamente se preocupaba por la salvación de las almas, pero también por el cuerpo físico de las personas. Sabemos que él dedicó su vida a trabajar y a hacer muchas cosas para la comunidad. Hizo un hospital. Cuéntanos de un hospital que hizo, porque también se preocupaba de las enfermedades físicas. Sí, claro. Además, como lo has dicho, de curar el espíritu, las almas, pues también se preocupó por la salud física del lugar, ¿no? Porque recordemos también que era un lugar pobre, ¿no? Entonces él comienza lo que es ahora como un hospital, ¿no? Donde precisamente el nombre que era el llevar alivio a quien sufre, y bueno, tan creíble y tan de Dios fue esta obra, que al pedir ayuda a la Santa Sede de inmediato aceptó ayudarlo para construir un hospital. Padre, dicen que cuando inauguraron este hospital, ofició la misa para dedicarla. 15,000 personas asistieron. Imagínate en aquel pueblito tan pequeño, para tener 15,000 personas, pues oye, ¿qué hablaba del Padre Pío? Que era un santo, ¿verdad? Y no solamente dicen, Padre, que hizo el hospital, sino también hizo escuelas y otros centros de evangelización para continuar la evangelización. Bueno, él tuvo muchos años de sacerdote. ¿Cuántos años vivió como sacerdote? Sí, pues yo creo que alrededor de unos 40 o 50 años, ¿no? 50 más o menos. Y sí, fue un ministerio muy, muy fecundo en cuanto a la confesión. De hecho, hay otra anécdota muy interesante. Sí. Un día estaba él en el confesionario y estaba por terminar su turno, ¿no? Ya estaba cansado. Y llegó un joven sacerdote que venía de Polonia, ¿no? Y que estaba estudiando también en Roma. Y que pues cuando le pregunta su nombre, le dice, ¿quién eres tú? Y él le dice, soy Karol Wojtyła, que se convirtió después en San Juan Pablo II. Él mismo fue a confesarse con el Padre Pío, y el Padre Pío, en un gesto de agradecimiento, ¿no? en un contacto con una persona también que se convertiría en santa, le dice, pues le revela que él iba a ser papa, ¿no? Y le dice, veo tu espalda llena de sangre. O sea, le dio una profecía, ¿no? De que él sufriría un atentado. Wow. Sí, sí. Y sucedió. Y sucedió, exactamente. Ah, ves, la conexión, ¿verdad? Sí. Pues celebra sus 50 años de aniversario de sacerdote, pero dicen que en esa celebración al final tuvo algo muy interesante, que colapsó, y de allí ya no fue sano. Y bueno, pues, ¿cuándo muere el Padre Pío? Él dice que su muerte acaeció el 23 de septiembre de 1968, ya poco tiempo después de esta celebración de su aniversario sacerdotal. Y también rápidamente fueron todos, dicen el funeral fue un gran acontecimiento también, miles de gente, ríos de gente que fue al entierro.
y pues también, ¿verdad? Ya esto también, todas estas manifestaciones hicieron que su proceso de canonización fuera muy rápido, ¿verdad? En el momento en que murió ya querían que fuese santo, ¿verdad? Santo súbito. Santo súbito, como suele decirse. Santo súbito. Súbito, rápido. Hablamos poquitito rápido sobre su proceso de canonización, cómo fue rapidísimamente. Padre. Sí, en el 83, en 1983 se abre oficialmente el proceso. Luego en el 90, recordemos que es un proceso, ¿no? Hay una investigación, hay que determinar que sus virtudes eran precisamente heroicas, ¿verdad? En el 90 es declarado venerable y luego en el 99 beato, y en el año 2002 es declarado santo, el 16 de junio. ¿Quién lo hace santo, padre? Pues otro ¿Quién lo declara santo? Otro santo. Quien se había ido a confesar con él años atrás, que San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Una virtud que te encante, que quisieras imitar del Padre Pío, Padre Daniel. Bueno, yo creo que la virtud que me gustaría imitar de él es su tiempo de oración, porque él, aunque se dedicaba al ministerio muchos años, tenía tiempo para la oración, ¿no? Y que a veces nosotros como sacerdotes decimos, ay, es que tengo mucho trabajo y es que estoy cansado, pero él, a pesar de eso, él se dedicaba mucho tiempo a la oración. Padre Luis, una virtud que te encanta del Padre Pío. El tiempo que dedicaba a la cura de almas, especialmente en la confesión, poder dedicar tanto tiempo a escuchar las confesiones. Pues para mí yo podría decir pues su santidad, la que más envidio. Gracias, Padre. Gracias, Padre Daniel, por estar con nosotros. Ha sido un placer, gracias por invitarme. Padre Luis, gracias. Gracias, y gracias a todas las personas que están siguiendo estos programas, y como les digo, que sigan ellos también conociendo más, ¿verdad?, por su cuenta estos santos. Y a usted, ¿qué más le llamó la atención del Padre Pío? Esperemos que se haya quedado con alguien. Por acompañarnos en este programa, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y les vamos a dar la bendición los tres padres. Que Dios Todopoderoso me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.